la que vamos a tratar hoy, o post-exposición, que fue la que tratamos en la conferencia previa. Entonces, ¿qué es la terapia preexposición o PrEP, como la vamos a llamar en esa conferencia? Es una intervención basada en el uso de antirretrovirales. ¿Para qué? Para prevenir la infección por VIH, obviamente en personas que no tengan la infección. Esta intervención debe acompañarse de otras prácticas sexuales seguras. Ha demostrado que tiene la prevención en la terapia PrEP con medicamentos, más del 99% de efectividad cuando se usa correctamente en hombres que tienen sexo con hombres con toma diaria, un 86% de efectividad con toma a demanda, 74% de efectividad en personas que se inyectan drogas. Es una terapia muy segura y ha tenido un impacto positivo en la salud pública al disminuir las infecciones por VIH. Esta terapia preexposición está recomendada por parte del Ministerio de Salud en 2 líneas guías, que tenemos el lineamiento para la implementación de la PrEP en Colombia, la cual fue publicada en junio de 2023, y en el capítulo de prevención del VIH de la guía de práctica clínica, que se publicó en 2021. ¿A quiénes debemos ofertar la PrEP? A cualquier persona mayor de 12 años que esté en riesgo sustancial de infección por VIH. En los casos de personas que acudan a nuestra consulta, que sean menores de 14 años, no debemos ponerle barrera para la prescripción y para la atención y la entrega del medicamento, pero sí debemos, después de haberlos atendido, notificar a las autoridades de protección y justicia para la indagación de violencia sexual. ¿Cómo definimos un riesgo significativo de VIH? El riesgo significativo de VIH es las personas que tienen riesgo son las que cumplen por lo menos uno de los siguientes criterios. Primero, que solicite la PrEP porque ya, digamos, ha estudiado, está inquieto, se considera en riesgo, personas que tengan una pareja sexual con la enfermedad por VIH que no tengan un buen control virológico, es decir, que tengan una carga viral detectable, personas que han necesitado terapia de profilaxis post-exposición por exposiciones sexuales de riesgo en los últimos 6 meses, personas que tengan un uso irregular de preservativo con personas cuyo estado de infección por VIH sea desconocido o positivo sin tratamiento y que no esté controlado, pareja sexual consumidora de drogas intravenosas y personas que han tenido infecciones de transmisión sexual en los 6 meses previos. ¿Qué instituciones podrán ofertar la PrEP? La PrEP la podrán ofertar instituciones de bajo nivel de complejidad, de mediana y alta complejidad y organizaciones de base comunitaria y organizaciones no gubernamentales con servicios habilitados para la prestación de PrEP. La PrEP debe estar en el marco de una estrategia de prevención combinada para la infección por VIH, es decir, no es una intervención aislada, debe estar acompañada de estas intervenciones. ¿Cuáles? Uso de preservativo, uso de lubricantes. Todas estas personas se debe educar, se debe hacer consejería, se debe hacer diagnóstico y tratamiento de otras ITS, como son sífilis, hepatitis, gonorrea, clamidia. Deben realizarse tamizaje para hepatitis B y hepatitis C, vacunarlos a los que sean candidatos para la hepatitis B, dar tratamiento de hepatitis C cuando esté indicado, y en las personas que se inyectan drogas, se les una intervención de programa de reducción de riesgos y daños. ¿Qué equipo de salud necesitamos para brindar la PrEP? Lo ideal es tener un gestor o un agente comunitario educativo en primer lugar. ¿Para qué? Para que esta persona favorezca la inducción a la demanda, ¿sí? Que eduque a la comunidad sobre esta alternativa para prevenir el VIH. También identificar las personas que consulten y las personas que muestren interés por recibir la terapia si han tenido una exposición de riesgo en las 72 horas previas a la consulta. ¿Por qué? Porque es que si tuvo una exposición de riesgo, no estarían candidatos para la PrEP, sino para la PEP, que es la posexposición.
hacer entrega de insumos para prevención de ITS, entrega de condones, entrega de lubricantes, educar sobre la PrEP, activar las rutas de atención a víctimas de violencia sexual cuando corresponda y apoyar a la entrega supervisada de medicamentos para hepatitis C o tuberculosis cuando esto aplique. También, ¿a quién más necesitamos? Personal de enfermería. ¿Para qué? Para que las enfermeras o los enfermeros hagan las pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, que tomen las muestras complementarias en caso de que estas pruebas rápidas hayan sido positivas, hacer el reporte en el CIVIGILA de los casos positivos que sean notificables, evaluar en los controles la adherencia a la terapia y activar las rutas de atención a víctimas de violencia sexual cuando corresponda. Y finalmente, ¿quién es el prescriptor? Que es el médico general. El médico debe verificar, obviamente, al momento de hacer la historia clínica, que el paciente sí sea un candidato correcto para el inicio de la PrEP, revisar los estudios solicitados de creatinina, de VIH, las hepatitis, prescribir el tratamiento, confirmar el diagnóstico de VIH cuando corresponda y activar las rutas de atención a víctimas de violencia sexual. Por acá en ningún lado dice que tiene que ser especialista en medicina interna, que tiene que ser infectólogo. ¿Por qué? Porque yo veo en mi consulta que me remiten de los primeros niveles pacientes para inicio de PrEP cuando esto realmente es una pérdida y una barrera, porque esto se puede describir en el primer nivel. ¿Cuál es el candidato correcto para la PrEP? Primero, que no tenga VIH. Pues debemos tener una prueba negativa para VIH. No haber tenido exposición de riesgo en las últimas 72 horas. No tener signos clínicos de infección aguda por VIH. Estos signos clínicos del síndrome retroviral agudo pueden ser muy similares a un resfriado, presentar ganglios, fiebre, algunas veces brote. No tener alergias ni contraindicaciones a los medicamentos PrEP, pues si ya los había utilizado, tener una tasa de filtración glomerular mayor a 60 mililitros por minuto, que sea un paciente que tenga disponibilidad de seguir el medicamento adecuadamente y hacerse los controles de laboratorio recomendados y obviamente que tenga un riesgo significativo de infección por VIH. Entonces, si tenemos un paciente que nos consulta y que quiere iniciar terapia PrEP, pero al examen físico y a la historia clínica nos refiere síntomas sugestivos de un síndrome retroviral agudo, y nosotros al examen físico encontramos adenopatías, lesiones en piel, ¿qué debemos hacer? Debemos postergar la consulta, realizar una prueba de VIH al mes y ya con base en los resultados, si no correspondía a una infección por VIH, iniciar la PrEP. ¿Qué medicamentos tenemos disponibles para las terapias preexposición en el mundo? En el mundo tenemos disponibles para la PrEP oral, tenofovir en tricitabina, tenofovir en sus dos presentaciones, tenofovir disoproxil fumarato y tenofovir alafenamida. Tenemos PrEP inyectable, que es cabotegravir de 600 miligramos, y tenemos PrEP en anillos vaginales con dapivirina 25 miligramos. La dapivirina tiene una efectividad muy bajita, del 35%, y se recomienda es en escenarios donde las mujeres, pues por cuestiones de sometimiento, maltrato, abuso, no pueden o no es seguro que tomen los medicamentos de forma oral. Entonces, esa es como la recomendación de utilizar este medicamento. Con el cabotegravir debe iniciarse después de haber recibido un mes de terapia PrEP oral y posteriormente pues su administración será primero al mes, luego cada 2 meses. Estos dos últimos, dapivirina y cabotegravir, no están disponibles en Colombia. Por el momento solamente tenemos tenofovir en tricitabina en sus dos presentaciones de disoproxil fumarato y alafenamida. ¿Qué estrategias de tratamiento podemos utilizar con tenofovir en tricitabina? Tenemos dos estrategias, la dosificación a demanda y la dosificación diaria. La dosificación diaria, ¿para quién debe ser? Para hombres que tienen sexo con mujeres, personas que tengan hepatitis B crónica, hombres que tengan sexo con hombres que tengan relaciones sexuales frecuentes, ¿qué quiere decir frecuentes? Que tengan más de 2 relaciones a la semana, o que tengan relaciones sexuales no planeadas.
La dosificación, ¿cómo es? Es una tableta de tenofovir en tricitabina al día. Se debe comenzar 7 días antes de la primera exposición, mantener durante todo el periodo de riesgo y mantener hasta 28 días después de la última exposición antes de suspender la PrEP. En hombres que tienen sexo con hombres, ¿cómo se inicia? Se inicia con una dosis de carga de 2 tabletas de tenofovir en tricitabina, la cual va a brindar una protección entre 2 y 24 horas. Luego de eso se sigue con una única tableta al día a partir del segundo día y antes de detener la terapia se continúa tomando el medicamento por 2 días más. La dosificación a demanda en hombres que tienen sexo con hombres es dosis de carga de 2 tabletas de tenofovir antes de la relación sexual, de 2 a 24 horas antes de la relación sexual, una segunda dosis, una tableta 24 horas posterior a la primera dosis y finalmente una tableta 24 horas posterior a la segunda dosis. La dosificación diaria para hombres que tienen sexo con hombres es para aquellos que tienen relaciones sexuales 2 veces por semana o más, o que tienen relaciones infrecuentes, pero que no son planificadas, se sienten más seguros con la dosificación diaria, o aquellos que tienen hepatitis B crónica. ¿Se puede cambiar de un esquema a otro? Sí, siempre y cuando sea un hombre que tiene sexo con hombre y que no tenga hepatitis B. ¿Sí? Pues de resto no se puede, tocaría todo el tiempo cambio esquema diario. Entonces, si estamos en un esquema de demanda y queremos pasar a diario, no se suspende a los 2 días y se continúa tomando la dosis diaria. Si queremos cambiar de diario a demanda, se suspende a los 2 días y se reinicia antes de las 24 horas de la próxima relación sexual, según el esquema de demanda. ¿Cuándo se puede suspender la PrEP? Se puede suspender cuando hayan periodos de bajo o ningún riesgo. Entonces, para los hombres que tienen sexo con hombres, se toma una dosis 2 días después de su última exposición, y para mujeres y hombres que tienen sexo con mujeres, se toma una dosis 30 días después de su última exposición. ¿Qué factores van a determinar el riesgo de infección por el VIH? El inicio de relaciones sexuales con una nueva pareja que desconozcamos si tiene o no VIH. Comienzo del trabajo sexual, mudanza a una región con alta prevalencia de VIH, como es nuestra ciudad, y embarazo y lactancia en áreas geográficas con alta prevalencia de VIH. En la consulta inicial, el médico, ¿qué debe hacer? Debe explicar la terapia, solicitar la prueba de VIH, las pruebas de detección de ITS, la prueba de embarazo, indagar por antecedentes vacunales y prescribir las vacunas según necesidad. O sea, recordar que lo ideal es que todos tengamos vacuna para hepatitis B. ¿Listo? Entonces, hepatitis A también se recomienda para hombres que tienen sexo con hombres, meningococo y VPH. En la consulta de seguimiento del primer mes, se debe realizar una prueba de control de VIH, resolver dudas sobre la terapia y evaluar si se la tomó correctamente, si presentó algún efecto adverso. Luego se van a hacer controles cada 3 meses. Cada 3 meses se debe realizar prueba de VIH, pruebas de ITS, sífilis, hepatitis B, evaluar la adherencia y evaluar efectos adversos. En la consulta del 6º mes es importante evaluar la creatinina sérica, especialmente si estamos utilizando tenofovir disoproxil fumarato, que es el que puede tener efectos adversos a nivel renal. En la consulta del 9º mes se realiza prueba de VIH, infecciones de transmisión sexual, se evalúan efectos adversos, y en la del año vuelve y se evalúa creatinina y anticuerpos de hepatitis C. En poblaciones especiales como los adolescentes es importante que la atención sea por personal que no sea prejuicioso, ¿sí? Para que el adolescente no se sienta cohibido y tenga confianza en la consulta. Se les debe dar un horario flexible y siempre darles terapia diaria. O sea, en ellos no se recomienda hacerles terapia a demanda. Es importante ofertar otros servicios como son anticoncepción, prevención de consumo de sustancias, evaluar salud mental y apoyo social. En las gestantes y mujeres en lactancia, la terapia PrEP es muy segura. No hay asociación hasta el momento entre el uso de profilaxis y malformaciones congénitas y no se han descrito efectos adversos en lactantes.
En personas que presentan hepatitis B crónica, ¿qué complicación se puede presentar? Que al suspender la terapia PrEP puede presentarse un flare, una reactivación de la hepatitis B. Este efecto puede presentarse al mes o los 3 meses de terminada la terapia, es más frecuente en aquellos pacientes que tienen ya cirrosis. Y el tratamiento, ¿cómo sería? Pues reiniciar el tratamiento ya específico de la hepatitis B, que es con tenofovir o con entecavir. ¿Cómo se diagnostican estos flares? Por elevación de transaminasas. ¿Qué sucede si en los seguimientos encontramos que el paciente hizo una seroconversión? Es decir, que la prueba de VIH se vuelve positiva. Entonces, pueden ser diversos escenarios. Primero, que el paciente estaba previamente infectado y se realizaron las pruebas en periodo de ventana, o que se realizó la terapia de forma inadecuada, que se haya infectado por una cepa viral resistente al medicamento. Lo importante es que una vez se confirme el diagnóstico, se debe iniciar ya el tratamiento según la guía de manejo de pacientes con VIH. La efectividad de la PrEP, especialmente de la PrEP con tenofovir, enticitabina, que se toma a diario en personas que no son usuarias de drogas intravenosas, es casi el 99%. Este medicamento puede tomarse con o sin alimentos, no tiene interacciones importantes con el alcohol o uso de drogas. Lo importante es elegir un horario ojalá que sea el mismo para tomar el medicamento y que siempre tenga los niveles séricos constantes. Y si se olvida tomar una dosis, tomarla lo más rápido, o sea, apenas se acuerde. Es clave insistirle a los pacientes que la PrEP no protege de ITS, porque sí se ve en la consulta que los pacientes inician la terapia PrEP y no se protegen con preservativo. Y se ha visto en diferentes estudios a nivel mundial que la sífilis específicamente se ha aumentado mucho en los pacientes que utilizan PrEP. Por eso, digamos que está en el tintero la posibilidad de combinar PrEP con doxiciclina como para tratar de disminuir ese fenómeno, pero pues lo cual eso, digamos, en Colombia todavía no lo tenemos contemplado, porque es una situación que está sucediendo. Entonces es muy clave que entre todos trabajemos para que podamos disminuir la incidencia de VIH, porque pues el problema está realmente aumentando y pues ya tenemos estas herramientas que nos pueden ayudar bastante y el apoyo obviamente de ya del gobierno y del ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karen. Voy a iniciar con la lectura de las preguntas que tenemos en el chat y otras también en nuestro correo interno. Primera pregunta, David García. ¿Las personas que tuvieron en alguna ocasión sífilis pueden ser candidatos para la PrEP? Sí. Ok. Luisa Marín nos pregunta, ¿la PrEP solo aplica a pacientes con sospecha o previa prueba negativa? De que de VIH tiene que tener prueba negativa. Por eso lo recomendado y lo ideal, el escenario ideal es que se haga la prueba rápida ahí mismo. O sea, cuando el paciente consulta y dice quiero la PrEP, que se le pueda hacer una prueba rápida, que sea negativa, indagar si el paciente no tuvo exposición de riesgo en las 72 horas antes, porque ahí podría ser un escenario que la prueba rápida salga negativa y prescribirlo. Okay. Pareja serodiscordante con carga viral indetectable, ¿aplica PrEP? No aplicaría porque está indetectable. Cuando está indetectable no transmite. Okay. ¿Las gestantes pueden usar PrEP? Sí. Y en escenarios donde hay alto riesgo, es importante que la gestante y la que está lactando tome la PrEP. ¿Solo el infectólogo puede formular la PrEP o quién más la puede formular en Colombia? La debería formular el médico general. O sea, no es necesario que nos la manden infectología, porque infectología es un servicio
que tiene, o sea, una demanda muy alta, entonces la oportunidad de consulta es lejanísima, entonces ahí se va a perder y es una barrera. Pues me parece muy importante el lineamiento nacional que le da específicamente la labor de prescripción a PrEP al médico general. Entonces, eso es algo muy importante que se deben llevar. Okay. Luisa Marín nos pregunta, ¿cualquier persona con una vida sexual activa es candidato para la PrEP? Depende del riesgo. Por ejemplo, si eres una persona con vida sexual activa que no utilizas preservativo, que tienes varias parejas o que tienes una pareja y no desconoces si tiene VIH y sospechas que tiene conductas de riesgo, es una persona que se inyecta drogas, deberías tomar PrEP. ¿En Colombia solo existe PrEP oral o también PrEP inyectable? No tenemos PrEP inyectable ni tenemos tampoco los anillos vaginales. ¿Tenemos alguna otra pregunta que quieran de pronto levantar la mano para hacerle a la doctora Karen? Olga Lucía Ramos. Porcentaje de efectividad del tenofovir en tricitabina en prevención de infección en VIH en mujeres con riesgo alto que usan la PrEP. En ella sería más del 99% porque es toma diaria. Ok. David García pregunta, si en este instante voy a mi EPS y solicito la PrEP, ¿pueden activar la ruta o tienen una fecha tentativa? Y también pregunta por efectos secundarios. ¿Cuál ruta? O sea, digamos que si tú necesitas la PrEP, lo único que tienes que hacer es consultar médico general, que dice que tienes el interés en recibir la PrEP y ya, o sea, te van a indagar si tienes las conductas de riesgo, si tienes un riesgo sustancial para VIH, te van a solicitar las pruebas y se te va a citar después con los resultados de las pruebas para prescribir la terapia, ¿no? Entonces ahí se va a mirar si tienes infección de transmisión sexual, si tienes VIH o no, y ya después se inicia la terapia y se te van a solicitar los exámenes para el siguiente control. ¿Mm? Ese es como lo que el deber ser de la ruta. Listo. Y también pregunta por efectos secundarios manifestados en el uso de la PrEP. Con tenofovir disoproxil fumarato se puede presentar un aumento leve de creatinina, por eso es importante realizar el control a los 6 meses y al año de la creatinina para ver si hay necesidad de cambiarlo a tenofovir a la fenamida, que no tiene ningún efecto adverso a nivel renal y a nivel óseo. Nosotros en el chat registramos el link para que ustedes puedan descargar el lineamiento de la PrEP, es un lineamiento que salió este año. También está el link del canal de YouTube donde subimos los videos educativos del programa de ITS y de salud sexual y reproductiva, el listado de asistencia para que por favor se registren. Tenemos otra pregunta, doctora, de Marlene Lorena Calvo. Paciente con hepatitis C activa, ¿puede tomar PrEP? Ahí la recomendación sería con tenofovir a la fenamida en tricitabina y obviamente que se trate la hepatitis C. ¿Por qué? Porque tenofovir disoproxil con sofosbuvir velpatasvir, que es el medicamento de hepatitis C, tienen interacción. Entonces, pues para crear interacción entre los medicamentos, se debe cambiar tenofovir a la fenamida en tricitabina y garantizar que se dé el tratamiento de hepatitis C. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano o escribirla en el chat antes de que hagamos cierre de la sesión. No. Sí. Jessie Rojas nos pregunta. Buenas tardes. Las EAPBs van a generar barreras en el acceso, ya que los primeros niveles no lo tienen contratado. Pues esta es una medida de promoción y prevención y eso es de los primeros niveles. Entonces es algo que se debe garantizar porque estarían haciendo un incumplimiento de la norma. Sí, efectivamente, y por eso es que las secretarías de salud municipales y la departamental hace visitas relacionadas
a la adherencia a los lineamientos y a la normatividad colombiana. Entonces, independientemente del proceso de contratación, la invitación es a los gerentes, ahorita que viene el nuevo proceso de contratación, de tener en cuenta todas las modificaciones que se han tenido en salud, entre ellas la guía de práctica clínica, el lineamiento de PrEP, para que tengan antirretrovirales, para la PEP que ya habló la doctora en otra charla, y todo lo que tiene que ver con la actualización de la guía como PrEP. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no tenemos más, doctora. Entonces, ha sido 30 minutos muy interesantes académicamente. Esta charla queda grabada para que la puedan escuchar posteriormente por si tienen alguna duda. Les agradecemos que se registren en el listado de asistencia y los esperamos en un nuevo espacio de capacitaciones de la Secretaría de Salud de Risaralda. Gracias, doctora Karen, y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación.